Bueno, mi nombre es Diego Castro, soy residente de primer año. El tema que vamos a hablar hoy es la evaluación sonográfica enfocada pues abdominal y en traumatismo. Quiero agradecer al doctor Diego Patiño y al doctor Ramos por la asesoría brindada durante la creación de esta charla. Entonces, quiero empezar primero con esta diapositiva y es por qué es importante realizar una ultrasonografía enfocada, ¿cierto? Qué queremos demostrar o qué queremos hacer con esta ecografía, con esta ultrasonografía enfocada? Y es mejorar la velocidad de la evaluación, reducir el número de imágenes o procedimientos innecesarios, entre los que se incluyen también remisiones desde o traslados de una unidad a otra, de un sitio a otro sitio de mayor complejidad, y una clasificación rápida para una atención quirúrgica. Aunque inicialmente el FAST y el FAST-E están enfocados en una evaluación rápida del traumatismo, también tenemos que hacer claridad que se puede utilizar como herramienta de diagnóstico junto a la cama para pacientes sin traumatismo, y es lo que vamos a ver en el transcurso de la charla. Eh, los antecedentes, entonces, desde, desde los años 80 se venía hablando de la ultrasonografía en trauma abdominal. Sin embargo, a principios y mediados de los 90, estos dos médicos, Paul Tso y Rosicky Grace, hicieron unos estudios ya utilizando la ecografía y comparándola en ese momento con las dos técnicas utilizadas para descartar hemoperitoneo o lesión intraabdominal en los pacientes con trauma abdominal, que era o el lavado peritoneal o la tomografía. ¿Qué demostraron ellos cuando hicieron la ecografía y sin embargo estos pacientes iban al TAC o al lavado peritoneal? Lo que hicieron era demostrar si esas ecografías, que ese ultrasonido que ellos habían practicado tenía algún tipo de rendimiento, y si los pacientes se hubieran podido beneficiar de una conducta sin necesidad de llevarlos al TAC o al lavado peritoneal. Y encontraron unas sensibilidades y unas especificidades muy altas, entre el 60 hasta el 91%, y la especificidad en ambos muy cercana al 100%. En 1999, basados principalmente en los estudios realizados por los médicos anteriormente mencionados, se reunieron en Baltimore, en este centro de trauma, médicos, principalmente cirujanos, traumatólogos y algunos médicos de los servicios de urgencias que estaban interesados o que venían realizando estudios de ultrasonografía. Entonces se reunieron personas de Canadá, Alemania, Japón y Estados Unidos, y se debatieron y se dieron 6 recomendaciones respecto a la utilización de la ultrasonografía enfocada en el paciente. Y que fueron: ¿puede la ecografía diagnosticar lesiones de órganos específicos y cuál es su utilidad? ¿Qué nombre dar al procedimiento? ¿Debería utilizarse un sistema de puntuación que podría afectar en pro o en contra el tratamiento de los pacientes? ¿Qué es FAST positivo o negativo y cómo deberíamos actuar ante ellos? Y acreditación existentes y cómo determinar la competencia, lo que denominamos nosotros como la curva de aprendizaje. Y ellos en ese momento, en 1999, pues hablaron de cuáles eran las posibles direcciones de las investigaciones actuales. ¿Por qué punto empezaron ellos? Ellos empezaron por, por el punto de que qué nombre dar al procedimiento, y por qué ellos brindaron gran importancia a darle un nombre al procedimiento, porque ellos definieron que darle un nombre a esta ecografía, a este ultrasonido practicado al lado del paciente, establecería uniformidad en el reconocimiento y comprensión de los procedimientos, y que desde ese momento se hacía una claridad, y es que la ultrasonografía que practicábamos
principalmente en ese momento en los servicios de urgencias, no era una ecografía abdominal total o genérica que incluía todo el abdomen, sino que era un procedimiento rápido, enfocado inicialmente en 3 puntos, luego 4 y luego a 6 puntos en las primeras etapas de la reanimación y que buscaban la evidencia de una lesión, ¿sí? Sin necesidad de especificar cuál era el órgano afectado. ¿Cuáles eran las indicaciones? Inicialmente, nace como las indicaciones eran 3: un trauma cerrado de abdomen, que podría estar inestable o estable, pero tenía mayor poder en los pacientes inestables; un trauma penetrante, que lo vamos a ver a medida que vamos viendo la charla, cómo fue, digámoslo, relegado el papel de la ultrasonografía enfocada en el paciente con trauma penetrante, y en aquellos pacientes que sobre todo nos interesaría mucho más a nosotros en las unidades de cuidado intensivo, y es la inestabilidad hemodinámica de causa desconocida, porque podemos utilizar la ecografía enfocada en el paciente como una herramienta de diagnóstico en pacientes sin traumatismo, como cuáles, como el derrame pericárdico, la hemorragia posoperatoria o el derrame pleural, pues para nombrar algunos. ¿Qué voy a responder? ¿Qué voy a responder con esta ultrasonografía que estoy realizando? Si mi paciente tiene o no tiene líquido libre en abdomen, si tiene o no líquido libre en tórax, si tiene o no el líquido libre en pericardio, si tiene neumotórax, y muy importante, la ultrasonografía enfocada en el paciente con trauma o sin trauma, el FAST, eh, tiene un gran poder de valor predictivo negativo, ¿cierto? Entonces, una vez en este punto, cuando he descartado las 4 primeras preguntas, yo puedo hablar, pensar hacia mí mismo, pues necesito otro tipo de valoración, porque una vez realizado un estudio imagenológico o una prueba diagnóstica, pues digámoslo así, no tiene sentido hablar de, o no tiene sentido, no, pierde un poco de importancia hablar de sensibilidades y especificidades, y coge mayor valor los valores predictivos negativos o positivos, porque con esto es que yo voy a tomar una posición, porque para yo realizar un procedimiento tengo en cuenta las sensibilidades y especificidades, pero una vez ya hecho el procedimiento, pues tengo que valerme de esa herramienta para ver qué tan seguro estoy o qué tan adecuada va a ser mi conducta. Y los valores negativos, valores predictivos negativos de la ultrasonografía enfocada, tiene por encima del 90, llegando al 94, 95%. Es decir, que el porcentaje de falsos negativos es realmente muy bajo. Por cada 100, solo 5 pacientes tendrán falsos, serán un falso negativo. ¿Cómo debo hacerlo? En los primeros estudios, como les mostré al principio, entre el 90 y el 92, ellos se enfocaron en 3 puntos, que eran los 2 cuadrantes superiores abdominales, derecho e izquierdo, y suprapúbico, y posteriormente apareció el subxifoideo, y en el 2004, perdón, este médico, Kirkpatrick, y su grupo propone un examen extendido para evaluar si existían lesiones a nivel torácico, porque implicaba en el mismo momento poder realizar la valoración en el paciente. Existen, cuando ustedes, pues muchos hemos revisado este tema, y pues era difícil para mí cómo poder explicar algo que ya todos de pronto sabían a la perfección, o más que pues el que está exponiendo, pero traía estas cosas que fue encontrando en el camino, y era, por ejemplo, cómo hacer una valoración en el paciente, cuál debería ser el orden. Y aunque no es patognomónico, no es fidedigno, o no es 100% lo que se tiene que hacer, pongo esta imagen porque dan una explicación pues coherente de por qué debería hacerse así. Entonces, ellos hablan de que el punto que deberíamos valorar es el subxifoideo, ¿sí? Porque el encontrar líquido en pericardio puede ser una lesión amenazante en la vida en corto plazo comparado
con las otras lesiones. Después podíamos pasar a los cuadrantes superiores derecho e izquierdo, o hepatorrenal y esplenorenal respectivamente. Y aquí había una diferencia, y es cuando utilizamos el FAS extendido, podíamos valorar rápidamente las partes lateroposteriores del tórax para ver líquido, derrame hemotórax, ¿sí? O podíamos pasar al punto suprapúbico y dejar de último, pues, la parte torácica. ¿Por qué el segundo punto es el área hepatorrenal? Porque es cuando el paciente se pone en decúbito supino, esta es la parte con más declinación del cuerpo, entonces es la parte donde primero podríamos pensar que se nos empieza a acumular líquido. Y segundo, no tiene por qué existir líquido perihepático o en el nivel eh, nefrohepático, ¿cierto? Pero principalmente el líquido, a diferencia del concepto de pronto que solemos tener, el líquido en este punto generalmente es perihepático más que en el punto entre el riñón y el hígado. Y ya a nivel suprapúbico, en el nivel suprapúbico es muy importante tener en cuenta, sobre todo a las mujeres en edad fértil, porque estas mujeres pueden tener algún tipo de líquido que viene del saco de Douglas y no ser considerado como positivo para lesión intraabdominal, ¿sí? Entonces, las mujeres de edad fértil, muy importante tener en cuenta realmente la cantidad de líquido en esta zona para determinar si es positivo o negativo. Estas son unas imágenes, pues, rápidas a la izquierda de cada cuadrante negativas y al lado derecho positivas, y pues en un momento mostraré pues unos videos para que sea un poco más, más ilustrada pues la exposición. Esto, como lo explicó la doctora Gina en la anterior exposición, principalmente a nivel del tórax, vamos a ver dos cosas: si el paciente tiene o no tiene neumotórax, sea con el deslizamiento, con la ausencia de deslizamiento pleural, con el punto pleural o con el pulso pleural, como lo explicó la doctora, o la presencia o no de líquido, que en el caso de trauma, pues sería un hemotórax, o en el paciente pues que no tiene un antecedente traumático, que es lo que podemos enfrentarnos en el nivel de cuidado crítico, podría ser pues un derrame pleural de origen pues a determinar que me esté generando alguna complicación en el paciente. ¿Cómo, cómo debo colocar el ecógrafo? El ecógrafo debe ser colocado a la derecha del paciente porque, como lo hablamos en las primeras exposiciones, la memoria en el músculo de los dedos y de la mano puede ir generando en el observador, en el paciente, en la persona que genera el estudio, pues la capacidad de ir generando mejores imágenes. Y se pone a la derecha porque también pues la mayoría de las personas en el mundo son diestras. Y con la mano izquierda pues nos queda más fácil actuar o movilizar algún tipo de herramienta que necesitemos del ecógrafo. ¿Cómo debe tomarse el punto subxifoideo? Esta es una imagen que muestra qué es lo que el ecógrafo, la sonda del ecógrafo me puede determinar, ¿sí? Y aquí hay un punto a determinar, y es que podemos utilizar o una sonda sectorial o una sonda convexa. ¿Qué es ¿Qué punto está a favor de utilizar la sonda sectorial? Que la sonda sectorial me va a tener la capacidad de visualizar mejor este punto subxifoideo, porque no va a ser limitado su tamaño de la sonda con la caja torácica, ¿sí? Y además me sirve para pulmón y abdomen. Hay que recordar pues que estos tipos de valoraciones busca, aunque no tienen que ser tan rápidas en las unidades de cuidados intensivos como en urgencias, pues sí requieren pues la mayor agilidad posible. ¿Qué es lo que buscamos? Que exista la presencia de líquido en el pericardio.
Bueno, no me dejó, bueno, lastimosamente no me deja ver las, las imágenes, pero me voy a salir de aquí para indicárselas, ¿cierto? Como podemos ver ahí, pues son la presencia de líquido alrededor del corazón, ¿cierto? La siguiente, que es el cuadrante superior derecho o el punto hepatorrenal, ¿sí? Que lo que buscaríamos es líquido perihepático y ya cuando existe una gran cantidad de líquido, realmente se coloca o se interpone líquido entre las uniones del hígado y el riñón. Este es el punto esplenorrenal y es un punto un poco más difícil de ubicar, ¿sí? Porque generalmente el riñón se encuentra más posterior, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es llevar hacia línea axilar posterior la sonda del ecógrafo para poder identificar estas estructuras. ¿Por qué en este punto también es importante clarificar que generalmente en este punto esplenorrenal el líquido se observa más alrededor del vaso que entre el riñón y el vaso, y es porque existe un ligamento esplenorrenal que une el vaso y al riñón, evitando que se acumule cantidad significativa de líquidos en esta zona, a menos pues de que exista un trauma que rompa el ligamento. Y esta es la imagen, podemos ver ahí cómo pues existe, este es el vaso, el riñón y cómo existe líquido alrededor. A nivel suprapúbico, ¿sí? Lo que vamos a ver en estructuras, puse esta imagen principalmente en mujeres porque en esta zona pues tienen más estructuras respecto al hombre y por la condición de que les expliqué hace un momento y es que hasta las mujeres que están en edad fértil pueden presentar líquido sin necesidad de que sea patológico. Y esto pues que es un punto que nos habló la doctora Gina en su anterior exposición y es la presencia de neumohemotórax en los pacientes eh, con traumatismo o la presencia de derrame pleural en aquellos pacientes pues que no tienen un traumatismo y vemos aquí cómo el líquido sí se encuentra alrededor del pulmón y lo que se mira flotando y batiéndose ahí es el pulmón pues que tiene efecto, que el líquido tiene efecto compresivo sobre este. Y quería ponerles este ejemplo porque no todos los pacientes, no todos la ecografía enfocada en el paciente solo está dirigida a los pacientes con traumatismo, sino que en las unidades de cuidados intensivos principalmente nos podemos enfrentar a pacientes que requieran una valoración ultrasonográfica enfocada y que no hayan tenido un traumatismo pues en las horas previas. Entonces, miren, este es un ejemplo un ejercicio que me compartió pues el doctor Ramos de su práctica diaria y era más o menos pues, no es completamente fidedigno, pero pues acomodado al tema que estamos viendo y es un paciente de sexta década de la vida con un antecedente reciente de un trasplante de pulmón, que posteriormente tiene complicaciones gástricas con un vólvulo resuelto quirúrgicamente y 2 días posteriores al evento quirúrgico de la complicación, el paciente presenta un choque de causa no filiada, ¿sí? Entonces, en un paciente inmunosuprimido con manipulación de la vía del tracto gastrointestinal, ¿cuál podría ser de las principales, pues, sospechas diagnósticas iniciales que tuviéramos? Y es la presencia, pues, de un choque séptico, ¿cierto? Sin embargo, la ultrasonografía en estos pacientes nos pueden demostrar otras situaciones. Y estas son imágenes proporcionadas por el doctor que son del paciente
y podemos verla. Este es pues el cuadrante superior derecho o hepatorrenal. Recordamos que el paciente no tenía traumatismo pues de cinemática moderada o alta. Ahí vemos cómo se acumula líquido, ¿sí? Y aquí nos vamos al punto espleno-renal, la presencia de líquido, y aquí, ¿sí? Existe un signo pues que se puede encontrar de diferentes formas, pero que es como la presencia de estos destellos de rayos, como el síndrome de hematocrito, como las diferencias en los haces del sonido, que lo que nos indican es posiblemente un sangrado activo. Entonces, respecto al ejercicio del paciente, en un paciente no traumatizado, pero pues que nos involucra en el ejercicio en las unidades de cuidado intensivo, y es que si la ecografía nos orienta respecto a nuestra primera impresión diagnóstica, que posiblemente algunos hubiéramos dicho que es un choque séptico, si realmente nos responde una pregunta, nos da una posibilidad terapéutica y disminuimos tiempo y utilización de otras herramientas, ¿cierto? Porque realmente más que orientarnos o ayudarnos a comprobar el diagnóstico de choque séptico, pues nos puede decir que el paciente tiene un choque hipovolémico porque lo que tiene de líquido en el estómago es sangre, nos responde una pregunta porque nos clarifica cuál puede ser la etiología del estado actual del paciente, nos da una posibilidad terapéutica, sí, porque en ese momento definimos, bueno, vamos a iniciar sangre, vamos a llamar al cirujano, este paciente necesita o no una intervención quirúrgica, y disminuimos tiempo y utilización de otras herramientas porque ante la evidente pues cantidad de líquido, y como lo veremos en un momento adelante, cómo les ha ido cambiando el chip de pronto a los cirujanos, que es con los que más nos enfrentamos en este tema, pues desde un punto académico, pues podía ir a ser intervenido sin necesidad de ser trasladado al grupo de imagenología para la toma de TAC, disminución en el tiempo por el proceso que implica llevar a un paciente a esta zona, y todo esto, pues, realmente tienes un beneficio en pro de nuestros pacientes. ¿Cuál es la aplicabilidad clínica de la ultrasonografía enfocada en el paciente? Y es si el paciente está inestable, debería ir a la parotomía. Si el paciente está inestable, pero no encontramos causa aparente a nivel abdominal o a nivel del tórax, nos podríamos preguntar una cosa, y es que o es otra fuente o es un sitio de lesión que la ecografía no puede ver. Y si el paciente está estable, podríamos llevarlo a una tomografía axial computada o realizarle una segunda valoración ultrasonográfica. ¿Por qué otra fuente o algo que no puede ver la ecografía? Y es que son lesiones parenquimatosas sin hemoperitoneo, de pronto las estructuras óseas, que para los que somos menos expertos pues es un poco más difícil, o si la lesión se encuentra en el retroperitoneo. La segunda ecografía, la segunda valoración ultrasonográfica es importante, sí. ¿Cuál es el tiempo? Pues los tiempos de un segundo ultrasonografía pueden ir desde los 30 minutos, 3 horas, 6 horas después. Realmente no hay pues un punto exacto en qué momento deberíamos valorar, pero si la condición clínica del paciente está cambiando, esa podría ser una recomendación de realizar inmediatamente una nueva valoración ultrasonográfica. ¿Qué nos implica realizar una segunda valoración ultrasonográfica? Que nuestra capacidad de discernir, de definir ese paciente si está enfermo, no está enfermo, qué tan certero estoy yo en el diagnóstico de que si di un FAS positivo, el paciente esté realmente enfermo, o si el paciente dije que no tenía líquido, qué tanta sería la posibilidad de decir que el paciente no está enfermo, y realmente todos los valores estadísticos aumentan a favor de realizar valoraciones ultrasonográficas sucesivas en los pacientes que no hemos tenido claridad en el diagnóstico.
En cuanto a la realización de la ecografía respecto a otras eh, eh, procedimientos diagnósticos, principalmente la radiografía y la tomografía. Este estudio ya de pronto lo mostró la doctora Gina en unas charlas anteriores, pero pues para que no los hayan visto, pues vamos a hacer un recorderis de esto. Pero sí quiero generar una claridad en este punto y es que cuando nosotros leemos estos estudios en que comparan las ecografías respecto a otra imagen, sea radiografía o tomografía, pues estas imágenes, la radiografía y la tomografía son leídas principalmente por radiólogos, mientras que las ecografías generalmente cuando uno mira las metodologías de los estudios es entrenamos un médico por un mes, 2 meses, 50 ecografías, 100 ecografías, y fue el que tomó las imágenes, entonces parte pues de un punto desigual también en intentar comparar dos imágenes cuando la variación interobservador puede generar cambios en el diagnóstico del paciente. ¿Qué es importante y a favor de la ecografía sin importar quién la haga? Y es que los datos son reproducibles, ¿sí? Se mantienen en el tiempo y se mantienen en la prevalencia. ¿Qué quiere decir esto de la prevalencia? Quiere decir que a más enfermos con una patología, ¿sí? O sea, si yo tengo 10 10 pacientes con líquido peritoneal, mi sensibilidad es de detectar 9 de 10, y si yo tengo 1000 pacientes, pues sigo teniendo la misma sensibilidad. En cambio, la radiografía presenta demasiada variabilidad interobservador y presenta también más presencia de falsos negativos, o sea, a medida que va aumentando la prevalencia de la enfermedad, es decir, cuando yo tengo 10 pacientes con líquido peritoneal, la radiografía me puede detectar 8, pero cuando yo ya tengo 1000, la radiografía ya me puede detectar solo 800, ¿cierto? Pues para dar un ejemplo, pues que sea lo más claro posible. Las sensibilidades de la ecografía respecto a la radiografía están muy por encima, ¿sí? Miremos cómo acá la gráfica está muy cercano al 1 y las especificidades de ambas sí son muy similares, porque la radiografía tiene la capacidad de determinar realmente en un momento dado si la radiografía es normal o no, aunque depende pues de la experticia del, de quien mire la radiografía. Puntos a favor de la ecografía, y es que es segura, es más rápida y es más exacta. Respecto al TAC, haciendo la clarificación que hice al comienzo, pues las sensibilidades de los estudios ecográficos están un poco por debajo de la tomografía, sin que sea pues significativo el cambio en los estudios, ¿cierto? Sino que el chip también de no creerle a la ecografía por parte de las personas que lo realizamos o la necesidad de comprobarlo, hace también pues que la ecografía pierda un poco de valor respecto al TAC. En cuanto a un paradigma que se arraigó mucho en nosotros, y era así, el paciente con traumatismo penetrante, podíamos realizarle un FAST. Miren, este es un metaanálisis de estudios, todos prospectivos, y todas las ultrasonografías enfocadas en el paciente fueron comparadas con una prueba estándar, es decir, con una tomografía. Y lo importante es que se reunieron 24.350 pacientes, es decir, una muestra muy, muy, muy alta, y se hizo desde el principio hasta de 1989 hasta el 2018, y se publicaron estudios en el 2019. ¿Qué quiero demostrar de estos estudios? Ya hablamos que las sensibilidades y especificidades están a favor de la ecografía, pero miren el tipo de trauma que tenían los pacientes que estaban en estos estudios. Eran traumas penetrantes para líquido en pericardio, ¿sí? Sin embargo, la sensibilidad y especificidad no variaba, y me daba cuando era
retrospectivo, la probabilidad de yo realmente tener hemopericardio es muy, muy, muy alta. Aquí el problema es que los intervalos son muy altos, pero todos a favor. Miren, un Likelihood ratio de 34 hasta 452, pues que son realmente, pues digámoslo, hasta exagerados de lo positivos. Sin embargo, pues todos están a favor, ¿sí? Y cuando uno mira las gráficas, la sensibilidades y especificidades se mantienen por encima del 90%, y aunque suene repetitivo, a nivel epidemiológico, pruebas sensibles y específicas, o sea, que sean muy, muy buenas, están por encima del 90%, pero existen pocas pruebas que sean sensibles y específicas. Por eso los tamizajes son sensibles, pero pocos específicos, y las pruebas de confirmatorias son muy específicas y menos sensibles, porque no se logra obtener un equilibrio. Sin embargo, la ultrasonografía nos brinda esta posibilidad de ir casi completamente seguros de que lo que estamos viendo tiene una implicación clínica. Miren las sensibilidades y especificidades en el neumotórax, perdón ahí el error de ortografía, pero miren, también tenían mucho paciente con trauma penetrante, donde se mantenían las sensibilidades y las especificidades. Y a nivel abdominal, que es donde más existen estudios, no voy a entrar pues a analizar cada uno de ellos, pero quiero mostrarles cómo existen esta cantidad de estudios prospectivos bien realizados desde un punto metodológico y comparados con una prueba estándar, y todos muestran sensibilidades y especificidades muy, muy, muy buenas, ¿cierto? Con especificidades por encima del 90%, y esto pues debido a la cantidad nos da una sensibilidad menor, pero sin que deje de ser buena por encima del 70%. Quería dar pues la clarificación de todo este tema de ultrasonografía enfocada en el trauma, y quería hablar también algo de que ya se va acercando a nuestra práctica diaria, y es la inteligencia artificial en medicina y en el campo de la ecografía. Recordemos que la inteligencia artificial es un subcampo de la informática que ayuda a crear sistemas que realizan tareas en medicina, y como tal, esta inteligencia artificial aplicada a la medicina son subcampos de la inteligencia artificial que se centran en desarrollos de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender a realizar tareas específicas sin ser programadas. ¿Qué es lo que voy a explicar con los estudios que vienen en adelante? Y es que lo que hicieron fue mostrarle unas imágenes y unos videos en MP4 al ecógrafo, a los programas en red, decirles qué era positivo, qué era negativo, y ellos a las siguientes valoraciones tenían la capacidad de correlacionar lo que habían visto previamente con lo que se les presentaba en este momento. Este primer estudio, que es en el 2023, es la inteligencia artificial enfocada en los pacientes pues con trauma. Inicialmente es un estudio retrospectivo, ¿sí? Con que lo que buscaba demostrar era la variación interoperador que existe con la lectura de la ultrasonografía, depende mucho de la experiencia del evaluador, ¿sí? Y lo que buscaban definir era en Estados Unidos si este tipo de estudios podían disminuir los estudios adicionales, entre comillas, innecesarios, y principalmente en estos países donde la valoración de los pacientes está enfocada según el tipo de pacientes, si realmente los pacientes que eran remitidos a los centros de traumatología tenían una adecuada indicación, y mostraban que hasta un cuarto de estos pacientes podían haber sido atendidos en el sitio donde llegaron. Entonces, se examinaron imágenes entre el 2000 a 2022, solo se tomaron dos cuadrantes, el superior derecho e izquierdo, porque recordemos que es un estudio retrospectivo. Se hizo videoclips de 3 a 6 segundos con imágenes que habían sido positivas, interpretadas por un cirujano radiólogo previamente, y se le dio pues a la inteligencia artificial a través de las redes neurales, perdón, a través de esos que son el DenseNet, el Inception, el ResNet y el BGG. ¿Qué demostraron ellos?
que cuando al ecógrafo se le disponían estas imágenes, ¿sí? Estas imágenes, el equipo tenía la capacidad de definir 2 cosas. Primero, y era si la imagen que le habíamos suministrado era adecuada, es decir, mostraba un adecuado campo hepatorrenal o esplenorrenal para él poder tomar una decisión, y después de que la inteligencia artificial decía que era adecuado, nos definía si era positivo o negativo. Eh, Y estas fueron las conclusiones, pues, del estudio, que la utilidad del FAS en el trauma por parte de los médicos de pronto es limitada por la interpretación de los médicos, pero la inteligencia artificial puede darnos una exactitud y una positividad adecuada. De los 109 casos con 245 videos de 3 a 6 segundos que se hicieron, ¿sí? Los casos analizados mostraron que la inteligencia artificial tenía una sensibilidad del 83% y de una especificidad del 94% cuando se comparaban con los resultados dados por el cirujano o radiólogo previamente. Es decir, eran similares entre ambos. Y este es un estudio antes y después, un antes donde entrenamos digámoslo entre comillas, entrenamos al ecógrafo para demostrarle cuáles son las pruebas positivas, cuáles son las pruebas negativas, y luego un estudio prospectivo, otra vez de pronto la población un poco dispareja porque era contra médicos que también habían sido entrenados para la realización de la ultrasonografía. La primera parte retrospectiva entre el 2020, enero y octubre del 2020, y una prospectiva entre noviembre del 2020 a marzo del 2021. Utilizaron los mismos redes neurales, ¿sí? Y lo que hicieron fue un plan de entrenamiento, validación y una prueba. Se incluyeron en el entrenamiento 10.700 imágenes, en la validación 6.100 imágenes y ya 5.400 imágenes para definir la comparación entre el médico y la inteligencia artificial. ¿Y qué demostraron ellos? Miren aquí que la exactitud, la sensibilidad y la especificidad del médico residente versus la inteligencia artificial es casi la misma. Es decir, la ecografía con inteligencia artificial podía ser igualmente exacta que la valoración del médico para definir si es positivo o negativo, ¿cierto? Ningún otro tipo de análisis. En cuanto a la ultrasonografía enfocada en el paciente, también es importante hablar de algunas técnicas que se utilizan, aunque no las utilizamos de pronto frecuentemente, o yo, por ejemplo, nunca la había visto. Estos protocolos o estos estudios CEUS, que son ultrasonografías mejoradas con contraste, versus las ultrasonografías convencionales. El contraste es un bolo intravenoso de microburbujas llenas de un gas de inerte con una cubierta de fosfolípidos, y la comparación entre ultrasonografía sin contraste y con contraste, pues ambas son realmente muy buenas con áreas bajo la curva del 96%. Sin embargo, las ultrasonografías con contraste pueden ser pues casi perfectas en la sensibilidad, ¿cierto? Capturando casi el 100%. ¿Por qué la ultrasonografía enfocada en el paciente es importante? Porque este tipo de estudio también nos predice o también tiene una utilidad pronóstica, como lo que se valora en el ABC Score, que es para definir la predicción de transfusión masiva en trauma, y ellos utilizaron el FAST porque encontraron que el FAST positivo era lo que más fuerza tenía, con un OR de 8.2%, en el momento de definir si el paciente iba o no a requerir una transfusión masiva. En cuanto a las curvas de aprendizaje, aunque varían en los números, generalmente las curvas de aprendizaje están entre 25 y 50 procedimientos
ultrasonográficos acompañados de alguien pues experto, ¿cierto? El FAS puede realizarse a partir de los 25, la presencia de contenido gástrico a partir de 33 pruebas, los estudios de vía aérea, pulmón, cerebro y corazón estaban en los 50 procedimientos y a nivel vascular o muscular cerca de 30 procedimientos, 30 pues ecografías, ¿cierto? Y hace un momento yo les hablaba de cómo ha ido cambiando el paradigma y este es un estudio que demuestra cómo el cirujano está en acuerdo o en desacuerdo con lo encontrado en en la ecografía y la toma de decisión posterior. Miren, el 93% de los cirujanos están de acuerdo con la imagen positiva de la ecografía y la necesidad de una toma terapéutica con esta ecografía sin ser llevado a una imagen tomográfica. Menos de la mitad de los cirujanos estaban más que en estar en desacuerdo, necesitaban a un LATAC para tomar una decisión. Ya empezando las conclusiones de nuestro estudio, de nuestra exposición, es que todo ultrasonido positivo son valiosos, especialmente en pacientes inestables, y un resultado no descarta que el paciente no tenga nada, sino que nos recomienda una investigación adicional, sea enfocándonos en otro punto o realizar una ultrasonografía secuencial en otro momento. ¿Cuáles son las limitaciones para la realización? Es el enfisema subcutáneo, las quemaduras en área abdominal, fracturas costales bajas y el abundante panículo adiposo que puede tener el paciente. ¿Cuáles son las limitaciones del análisis de este tipo de ultrason, de este tipo de estudio? Y es que no generalmente, dependiendo pues de la experticia, puede no localizarnos el órgano abdominal lesionado. El aire abdominal posterior a una lesión en víscera hueca nos puede dificultar la visualización y no valora lesiones retroperitoneales. Muchas gracias. Esto era lo que había preparado pues de FAST para el día de hoy. Yo creo que en general bien, pero yo creo que lo que te había hecho énfasis previamente es que en este tipo de charlas que están empezando a hacer pocos, lo ideal es que uno debe hacer énfasis en la técnica y mostrar imágenes, imágenes, videos, 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 imágenes, más imágenes. Por eso fue la idea de que nos reuniéramos, de que viéramos las imágenes y te puse el caso de el paciente que vieron todo, ¿cierto? Que realmente por medio del FAS fue que nos ayudó a ir al diagnóstico. En total, cuando le hicieron la laparotomía, que fue ahí en la cabecera del paciente también, el paciente no se pudo mover ni siquiera de la unidad de cuidado intensivo. Fueron casi 4 litros de sangrado que se les encontró al paciente y transfundiéndose como hubiese sido un trauma, etcétera, y fue por un sangrado abdominal por anticoagulación, ¿cierto? Pero pues la primera crítica que te puedo hacer es esa y de aquí en adelante creo que tenemos que hacer mucho énfasis en la técnica porque estamos empezando, ¿sí? Y es esencial, es necesario. Obviamente tú debes ser urgentólogo y tú tienes probablemente muchos más casos y mucho, habrás hecho más FAS que yo, ¿cierto? Y ahorita hablará Diego, que es el experto realmente en el tema. En cuanto a lo de la alta sensibilidad, yo creo que no se podría catalogar como altamente sensible, ¿cierto? Para mí es claro que es altamente específico y la sensibilidad es moderada, ¿cierto? Por ende, cuando tenemos un FAS negativo en un paciente crítico, ya sea en el servicio de urgencia o en la unidad de cuidados intensivos, no podríamos descartar una lesión grave, ¿cierto? Ya tú has hablado de las limitaciones, por lo menos para órganos sólidos, y podemos perder el diagnóstico de una lesión de un órgano sólido pensando en que el FAS sea negativo, ¿cierto? Entonces ahí tendrá la opción de la tomografía. Yo creo que la opción, si el paciente está inestable, tiene que jugársela, compénsela rápidamente y lleve la tomografía. Porque no hay de otra. Bueno, sí hay de otra, ¿cierto? Diego luego hablará más del contraste, que él ha leído mucho más que yo de esto, pero cuando uno mira los estudios y que la mayoría de las publicaciones, si no estoy mal, son de los españoles,
cuando utilizan estas microburbujas y etcétera, etcétera, y ahí sí que tenemos una sensibilidad alta porque sube al 90% y la explicación de todos los estudios no es más que en esos pacientes al mejorar la sensibilidad al 90% es secundario a que a pesar de que la hemorragia no esté activa, uno podría ver como lesión de órgano sólido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya ves lesiones de vaso, hígado y riñones, y al ver esas lesiones de vaso, hígado y riñones, ¿cierto? Con contraste ya sería un FAS positivo, pero es porque un FAS con contraste, eso sí le sube la sensibilidad al 90%. Entonces yo creo que es la gran utilidad del contraste, para allá va el ultrasonido, ¿cierto? Diego era el primero que hablaba de contraste y yo veía esto muy lejano y obviamente es costoso, pero ya luego cuando uno comienza a ver publicaciones con peso, uno dice como, bueno, hay que convencerse de esto y puede ser que en algún momento lo tengamos y podamos entrenarnos en esto porque también es operador dependiente. Lo otro que te quería decir es que cuando el FAS es positivo o negativo, también va a depender de la tasa de sangrado. No sé si encontraste algo acerca de eso, de la tasa de sangrado, ¿cierto? Y hay una publicación de Braney que hablaba como el líquido libre por FAS es detectable cuando hay más de 225 mililitros, ¿cierto? Pero el problema grande es que lo detectaron solo el 10% de los médicos entrenados que hicieron el estudio. Ya luego cuando ven que hay líquidos por encima de 400 mililitros, ¿cierto? Ya ahí sí el 85% probablemente alcanzaría más o menos el porcentaje ese de encontrar líquido libre. Y ya cuando el líquido pasa a los 850, ¿cierto? Ya es claro de que prácticamente todos los médicos en el estudio lo vieron, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta y vuelvo a recalcar que el FAS negativo no va a descartar hemoperitoneo, ¿cierto? Y si usted tiene la duda, siempre lo va a llevar a tomografía. Eso era como lo que le quería decir. Muchas gracias. Bueno, hay una cosa que me gustaría a mí, pues, varios puntos que me gustaría como tocar, reforzar o aclarar. Bueno, primero es, yo creo que debemos partir desde la definición de FAS, ¿cierto? Entonces, similar a lo que nos decía Diego, pues como cuando estábamos hablando en la época de los 70 que empezaron los europeos, no los americanos, los europeos a hablar de FAS, recordemos que la definición quería decir pues las siglas, mi inglés es muy malo, ¿cierto? Pero quería decir pues como valoración ultrasonográfica enfocada en abdomen, y quizás todos nos quedamos con este concepto. Pues recordemos que en los 90, cuando llegó otra vez entonces el consenso que nos mostró Diego y consensos posteriores, ya cambiaron esa A y no es de abdomen, es de valoración, ¿cierto? Es una A de vamos a hacer una ecografía enfocada en el trauma. Eso que abre un espectro de posibilidades gigantescas. Me explico. Si bien hay el protocolo clásico con el que veníamos trabajando, ¿cierto? Que el FAS clásico, ¿cierto? La mirar otra vez líquido en las cavidades, pues en las tres cavidades. Da la fecha, después se pasó pues a conceptos de FAS extendido para buscar obviamente neumotórax, FASTER para buscar fracturas, FAS ABCD para uno colocarlo multimodal. Realmente cuando se plega de que el concepto actual dice es la valoración en el trauma, a la fecha cuando yo pienso en FAS o los estudios, es como si uno estuviera pensando en una estación como una torre de control, en la cual yo voy a utilizar el ecógrafo enfocado en el trauma para lo que yo necesite, ¿cierto? Entonces me explico, hay grupos que publican, entonces va a hablar, por ejemplo, yo voy a hablar, hay grupos que publican FAS, y para ellos el FAS, que son grupos de neurocrítico muy fuertes, incluyen no solamente otra vez la presencia de traumas otra vez en cualquiera de los órganos, sino que ellos hacen Doppler transcraniano para mirar cómo está la perfusión del cerebro. ¿A qué voy con todo esto? A la fecha, la definición de FAS, si bien obviamente son, digamos que no estamos hablando del FAS clásico, ¿cierto? Y eso me parece bien con términos conceptuales, la definición de FAS debe quedar absolutamente clara, es porque la definición de FAS es lo que necesite obviamente el facultativo en el escenario de trauma. Entonces muchos otra vez expertos meten a la fecha la definición de, obviamente cuando utilizamos la ecografía en trauma, no solamente para diagnóstico, la sirven para optimización de hemodinámica y para la asistencia de procedimientos. Hay un tema importante y es con el que inició Diego la presentación, y era diciendo que ecografía, pues que FAS debe ser rápido. Esto es, yo sé que Diego, estamos en el segundo mes apenas de rotación de cuidado intensivo, pero decir esto sería similar a cuando estamos hablando de reanimación, control, daño en trauma. Decir otra vez que yo tengo que llevar rápido mi paciente a quirófano cuando estoy en la fase de reanimación, control, daño en trauma de UCI. Recordemos que no, o sea, una cosa es la reanimación, control, daño prehospitalaria, otra cosa es cuando ya está en quirófano, ¿cierto? En el servicio de urgencias, y otra cosa es la reanimación, control, daño en UCI. Aquí pasa lo mismo con la ecografía en el trauma, ¿cierto? Una cosa es la ecografía de trauma que realizamos como urgentólogos, ¿cierto? Que si debemos ser rápidos, resolutivos otra vez. Y otra cosa es la reanimación, otra cosa es la ecografía enfocada en el trauma, ¿cierto? La valoración ecográfica enfocada en el trauma, en el escenario de UCI, en el cual
si mi paciente está estable, si mi paciente me permite, yo me puedo sentar, por ejemplo, perfectamente en el escenario de un trauma encefalocraneano a buscar cuál es, si mi paciente tiene autorregulación cerebral, a buscar cuáles son las metas de percusión cerebral. Entonces, las intencionalidades son muy distintas en el escenario que esté. Recordemos que nuestro escenario en este contexto es el escenario de UCI. ¿Listo? Bueno, hay cosas muy importantes y es cuando uno dice como que, bueno, ¿por qué es importante pues como que hablar de esto? Recordemos que hay un metaanálisis desde el 2015 que nos dice de Cochrane, que nos dice, a la fecha no hay estudio que nos muestre mortalidad, pero si juntamos todos los estudios disponibles ya para ese momento, 1.254 estudios, nos dice sí, probablemente haya un impacto en términos de mortalidad para esos pacientes. Y si mira lo que decía el profe Oscar, es muy injusta uno las comparaciones y uno dice, no, es que la sensibilidad se queda, en especificidad no es muy variable, pero es que no son justas las comparaciones y es indispensable que todos los conozcamos en este nivel de entrenamiento. ¿Me explico? La gente mete en un solo paquete, por ejemplo, la misma población y es muy distinto de realizar FAS en niños y FAS en adultos, ¿cierto? Recordemos que los niños usualmente tienen otra vez, pues hacen menor sangrado por la elasticidad de los tejidos pues intracompartimental y por eso es menor proporción otra vez de encontrar sangrado intraabdominal. Es muy distinto cuando es el objetivo. Si mi objetivo solamente es evidenciar líquido libre o si mi objetivo es evidenciar lesión de víscera sólida, porque obviamente va a ser mucho más difícil y va a requerir más nivel de entrenamiento. Y lo otro es qué tan amplia es la exploración. Para algunos otra vez la exploración solamente se quedará en el abdomen, otros irá al tórax. Conclusión, los estudios de ecografía, otra vez cuando los comparan con tomografía, cuando los comparan con radiografía, han sido completamente injustos en términos de que no son justas las comparaciones solamente en lo que yo pretendo buscar, sino también en términos del nivel de entrenamiento, el ecógrafo que yo tenga disponible, la posibilidad de realizar estudios seriados. Hay un tema importante que también debe quedar importante cuando estamos hablando de cuál es pues, o la gente que va en contra, pues otra vez de la ecografía, y es en términos también, listo, coloquemos que un porcentaje importante de nuestros pacientes van a pasar lesiones inadvertidas. ¿Me explico? Puede ser que otra vez mi paciente otra vez tuvo una laceración esplénica y yo otra vez entonces, digámosle que no la diagnostique, pero ¿cuál es el impacto clínico real de eso? Obviamente no estoy justificando esa conducta, ¿cierto? Debemos ser muy exhaustivos más en el escenario de UCI, pero recordemos que a la fecha ya hemos tenido modificaciones en el protocolo de manejo. Recordemos que el último consenso otra vez de expertos de sangrado esplénico publicado en el año 2020 nos dijo, ya no los traumas esplénicos grado 2 y grado 3 van a radiología intervencionista, no, todos esos pacientes le estamos dando manejo conservador y es porque antes estamos encontrando que cuando los llevamos a radiología intervencionista están presentando mayor porcentaje de fístula biliar, mayor porcentaje de abscesos otra vez a ese nivel, mayor necrosis otra vez de vesícula. Entonces, en conclusión, a la fecha incluso puede ser que se nos pasen desapercibidos algunos traumas otra vez breves, pero es que el manejo del pronóstico de esos pacienticos no nos va a cambiar. Hay un tema importante y es cuando decía otra vez, ahorita volviendo ya con relación a la técnica, ¿cierto? Si bien es importante valorar los puntos que mencionábamos obviamente y pegándonos en el FAS clásico, hay un tema y es similar a cuando hablamos de ecocardio que uno dice, no, espera, es que yo no me puedo quedar con mi paciente siempre haciéndole una valoración plana a mi paciente, yo tengo que hacerle cambios de posición, tengo que jugar o con la inspiración o la expiración del paciente o con el ventilador para yo lograr una mejor ventana. Pasa exactamente lo mismo con la ecografía. Si yo, obviamente, los cambios de posición de mi paciente, colocar a mi paciente en un Trendeler, pasar a mi paciente en un Morestin, hace que cambie significativamente los decúbitos laterales, hace que mejore significativamente mi sensibilidad. Me explico, hay estudios, los estudios clásicos o viejitos por allá, que teníamos por allá en la época de los 90 de trauma, lo que hacían era que le pasaban, cuando hacíamos la peritoneal, le dejaban un catéter directamente al pacientico y le iban pasando líquido y miran en qué cambio de posición o con qué cantidad de líquido le aparecía líquido. Y se encontró otra vez que yo con darle, por ejemplo, Trendelenburg a mi paciente, encontramos esos valores, encontramos que ya no necesitaba yo los 400 mililitros, no que yo necesitaba 200 mililitros para yo encontrar líquido libre. Hay un tema, hablando del clásico otra vez, que es casi tan importante otra vez como yo diagnosticar, otra vez, pues que mejorar mi sensibilidad y es yo también mejorar mi especificidad. Hay muchas causas de falsos positivos que quizás sean otra vez causas de errores graves en nuestros pacientes que nos conllevan a llevarle manejo quirúrgico cuando realmente no lo aplican. Ese es el caso, por ejemplo, de la presencia de cojinetes grasos, la presencia de cuando el líquido está presente, pero está presente es dentro de una víscera hueca, ¿cierto? Llámese estómago, llámese intestino. Cuando el paciente presenta quistes, tanto pericárdicos como quistes hepáticos, a cualquiera de estos niveles que yo lo puedo leer falsamente. Y en este sentido es donde cobra importancia y donde hemos empezado a familiarizarnos con los distintos sistemas de puntuación de ecografía o de líquido, al menos si estamos solamente en la parte de FAS clásico, de líquido libre intraabdominal y la probabilidad de yo encontrar un hallazgo quirúrgico. En este sentido, yo recuerdo al menos 3 sistemas de puntuación. Primero, el sistema de Wang,
que me dice, si yo tengo más de 3 puntos, Juan valora Douglas Morrison, perisplénico, gauteras palietoclónicas y presencia de asas flotantes, pues otra vez por líquido libre intraabdominal, y me dice, si yo tengo más de 3 puntos, mi paciente probablemente otra vez, con no más de una sensibilidad de un 84% de especificidad de un 80, va a tener más de 1000 mililitros. Y si yo ese paciente lo tengo en presencia de choque, ese paciente va a tener un OR de 34.2 para yo encontrar un hallazgo quirúrgico cuando mi cirujano lo lleve a la laparotomía. Y hallazgos similares ocurren con el puntaje de Sirlin o con el puntaje de McKenny. Es decir, yo decir positivo o negativo, también me podría quedar yo corto otra vez a la hora de yo describir el pronóstico, las implicaciones para mi paciente, porque puede ser que simplemente ese positivo o negativo, hablando solamente de líquido, sea una laceración esplénica y eso obviamente no amerite otra vez como un manejo quirúrgico otra vez, o si yo encuentro eso, yo también debería intentar cuantificar, porque puede ser que la esté atribuyendo la causa de choque a mi paciente cuando realmente no corresponda a tal a la causa otra vez de su inestabilidad en lo complejo que puede ser el trauma. Hay una ayuda adicional que a mí me gustaría mencionar y es, estoy completamente de acuerdo y me encanta otra vez, como lo dijo el profesor Osquita, de mucho tiempo, llevamos él y yo analizando esto, lamentablemente seguimos otra vez sin registro INVIMA para el medio de contraste ultrasonográfico, pero digamos que la sensibilidad actual, como nos lo mostró en el metaanálisis, Dieguín, el metaanálisis del 2023, es de una, pues el área bajo la curva es de 1, o sea, una sensibilidad de un 100%, una especificidad del 100%, es decir, convertimos nuestro ecógrafo en una tomografía, pero ¿qué pasa en el escenario cuando estamos en UCIs de menor complejidad que no tenemos otra vez acceso a medios de contraste ultrasonográfico? Y es apoyarnos de los paraclínicos. Hay un estudio muy bonito otra vez en la revista de emergencia médica del año 2019, donde ellos decían, vea, yo me voy a apoyar, si tengo mi FA solo, por un personal que tenga un entrenamiento básico, ¿cierto? Los 25 estudios que mencionamos. Mi sensibilidad para ellos les dio apenas de un 50%, pero dijeron, si yo me le mezclo a esos biomarcadores, o sea, si yo le incluyo a ellos una ST, una LT y una amilasa, mi sensibilidad se me dispara un 81.7%. Es decir, yo puedo realizar o FA seriados o puedo meterle bioquímica otra vez para conjugar, o puedo meterle lactato, ¿cierto? Pues hablando dentro de bioquímica, o si tengo disponibilidad, otra vez le meto medios de contraste. Entonces, es importante otra vez recordar que es que el FA se integra dentro de este paquete de soluciones otra vez que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, y yo no lo veo ver como una herramienta aislada, es algo que se engrana otra vez dentro de ese algoritmo. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que lo tocaste de una manera muy acertada, hay estudios todavía más que lo asustan a uno mucho más, en el buen sentido. Y es, por ejemplo, hay un estudio del 2021 donde valoraron otra vez el rendimiento del FAS comparándolo con ecografistas, con 2 ecografistas, uno con 10 años de experiencia y otro con 15 años de experiencia para el diagnóstico de trauma esplénico. Eso lo valoran después con la historia retrospectiva de cuando el paciente ya se fue para la casa. Cuando valoran la sensibilidad en trauma esplénico, que recordemos que puede ser malita, pero el ecografista con 10 años de experiencia le dio una sensibilidad de un 62%, el de 15 años de experiencia le dio 66%, y a la inteligencia artificial le dio 82%, o sea, fue mejor que los radiólogos con experiencia para el diagnóstico de trauma esplénico. Y hay otros estudios muy interesantes donde ya están mezclando la fecha de la inteligencia artificial, la están mezclando con dispositivos de asistencia robótica. Entonces, hay uno muy interesante donde mezclan un dispositivo que parece como un laringoscopio, que tiene una pantalla similar, pues otra vez, valga la redundancia del laringoscopio, y le dice para accesos vasculares. Entonces le dice, mueve hacia la derecha, mueve hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, quédese quieto, y él solito avanza la guía, realiza la función y avanza la guía. Esto cuando lo realizaron personal no médico, encontró el éxito al primer intento, la primera función otra vez para el acceso vascular fue de un 92% con un acceso femoral. Entonces, a la fecha que voy, otra vez, es un comentario que también se lo he escuchado con frecuencia a mi profe Ramos y que me alegra mucho, pues que estoy de acuerdo con él, no que me alegre, estoy de acuerdo con él, es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, pero al menos en esta fase inicial, digamos que puede ser nuestro mejor aliado, porque hay otros estudios que todavía lo dejan uno mucho más intrigado, en lo cual correlacionan en el escenario de TEC, de trauma craneoencefálico, las velocidades de la arteria cerebral media con los niveles que tiene ese pacientico otra vez de hormonas hipotalámicas. Entonces, a la inteligencia artificial, recordemos otra vez lo que mencionamos, o sea, el espectro de grises otra vez pues desde 40 a 300, la inteligencia artificial va a ver mucho más que eso y va a haber otras variables que nuestra mente humana a la fecha ni siquiera pueda como comprender. Entonces, en esta fase inicial va a ser nuestro principal aliado. En este sentido, creo que
pues lo que nos espera en términos de la ecografía en trauma va a ser gigantesco, y por eso es importante aclarar estas definiciones. Por ende, un comentario final, no estoy de acuerdo cuando mencionábamos que es que yo puedo utilizar PAS en escenarios no de trauma, no, eso va en contra de la definición, de hecho la definición lleva una T de trauma, ¿cierto? Una cosa es que yo puedo utilizar mi entrenamiento en PAS para aplicarlo en otros escenarios de trauma, ¿cierto? Pero no es que yo pueda aplicar PAS en un escenario no trauma.